Hechos capítulo 6. La elección de diáconos y el arresto de Esteban. Leamos, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que vemos aquí en el pasaje es que, hasta este punto en el libro de los Hechos, los ataques de Satanás contra la iglesia vinieron de diferentes maneras. Pues este acusador, y con esto me refiero a Satanás, intentó muchas formas de oposición directa y también de intimidación contra la iglesia primitiva, como también intentó corromper principalmente a esta iglesia, pero desde adentro. Estas estrategias, como vamos a ver más adelante, no tuvieron éxito en parar o estorbar el trabajo de los discípulos en Jerusalén. Ahora lo que entonces Satanás empezó a implementar contra la congregación fue la técnica de divide y vencerás, al tratar de levantar un grupo de cristianos en contra del otro. Podemos decir también que dentro de Hechos capítulo 5 y capítulo 6, los buenos tiempos, entre comillas, se habían terminado para los primeros cristianos, pues ellos ahora tenían que tratar con la corrupción interna y con esas divisiones potenciales que habían surgido a raíz de los ataques mismos de Satanás. Cabe anotar también que la ejemplar forma en que los discípulos trataron con todas estas cosas hizo marcadamente la diferencia dentro de la misma iglesia primitiva. También la frase "crecía el número de los discípulos" que leemos en el pasaje nos corrobora que la obra del reino de Dios a través de la comunidad cristiana primitiva todavía era muy exitosa y que estos mismos discípulos trataron bien con los problemas que se les presentaron. La mención que se hace nuevamente del crecimiento nos recuerda que la iglesia primitiva era bastante organizada, ya que estos sabían bastante bien cuántos de ellos eran los que eran salvos y se reunían en lugares y en tiempos específicos. Respecto del dinero y los bienes, pues estos eran colectados y distribuidos correctamente a los que tenían necesidad de los mismos. Y respecto del pecado, este era confrontado abiertamente entre los hermanos. Todo esto nos indica finalmente que el alto nivel de organización eclesiástica que existía en aquella época era notable. Los hebreos mencionados aquí, cuando hablamos de la iglesia, eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura judía y provenían principalmente de Judea. Valga la pena mencionar también que los griegos helenistas que se mencionan aquí eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura griega y mayormente venían de la diáspora, o sea, de todas las partes del Imperio Romano a donde se habían ido desde Jerusalén. Para simplificar esto, podemos decir que los hebreos solían considerar a los griegos como personas no espirituales que se manchaban con la cultura griega, y los griegos a su vez consideraban a los hebreos como tradicionalistas que se pensaban, entre comillas, más santos que todos, lo que nos indica que ya había un recelo natural entre los dos grupos, por lo cual es que Satanás intentó tomar ventaja de este recelo ya existente para así dividir a la comunidad cristiana. Pero es importante recordar que, aunque se usan los títulos hebreos y griegos, estos eran todos cristianos seguidores de Jesús. En pocas palabras, todos eran de origen judío y habían aceptado a Jesús como su Mesías. Cuando en el pasaje se menciona la distribución diaria, lo que vemos es que la iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente, porque estas no tenían otro apoyo posible, pero al tiempo debemos mencionar que se esperaba que estas viudas sirvieran también fielmente a la iglesia, como vemos en Primera de Timoteo capítulo 5. Aquí vamos encontrando una pista de
de la creciente división entre los líderes religiosos y los primeros seguidores de Jesús, ya que el cuidado de las viudas y los huérfanos era una parte importante de la vida judía. Y normalmente las autoridades del templo organizaban la distribución a los necesitados. Sin embargo, parece que las viudas cristianas no fueron atendidas por los líderes judíos, probablemente porque a estos no les gustaba el hecho de que los apóstoles seguían predicando a Jesús cuando ya se les había dicho claramente que no lo hicieran. También dice el pasaje que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aparentemente, por lo que leemos aquí, algunos de los cristianos de tinte griego creían que las viudas entre los cristianos hebreos recibían mejor atención que las viudas de ellos, y sabemos al respecto muy bien que a Satanás le encanta usar un error involuntario para comenzar un conflicto, pues los hebreos tenían razón en sus corazones y los griegos tenían razón en sus hechos, lo que llevó a Satanás a pensar que estas serían condiciones perfectas para un conflicto que dividiera a la iglesia. Versículos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles, como ya habíamos visto, manifestaron a la iglesia que ellos debían permanecer fieles a su llamado principal, el cual era la oración y el ministerio de la palabra. Así que claramente no era bueno para ellos dedicar su tiempo administrando las necesidades prácticas de las viudas. Y acerca de esta situación, algunos estudiosos de la Biblia creen que esto es evidencia de una actitud de superioridad entre los 12 y que estos se consideraban muy importantes para tal trabajo. Pero al respecto podemos decir que esto probablemente no era así, y que los apóstoles más bien fueron sabios en delegar estas responsabilidades a los discípulos, pues Dios no llamó a estos apóstoles a realizar con sus manos todas las tareas prácticas de la iglesia. Y es por esta razón que Dios levantó y levantará a muchos discípulos en nuestra época para servir de muchas maneras en la obra. Por lo cual podemos afirmar que un pastor del día de hoy no debería pasar su tiempo consumido en tareas que esencialmente son servir mesas. Sin embargo, hay algo equivocado con un pastor que considere que tales trabajos están bajo su posición. Dice: nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. El hecho de que los apóstoles se ocupaban de la oración y el ministerio de la palabra muestra cuán enérgicamente hicieron estas cosas y cuán consumidor para un mortal es predicar y orar correctamente. También los apóstoles, y me refiero a los 12, hablaron al grupo general de creyente, con esto me refiero a la multitud de los discípulos, y buscaron la solución con mucha comunicación y aporte de la gente. Incluso les pidieron a aquellos, a lo mejor especialmente a aquellos que se sintieron perjudicados, que sugirieran hombres de buen carácter para hacer este trabajo. Dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las calificaciones descritas por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Se nota muy bien en esta frase que los apóstoles estaban mucho más preocupados con la calidad interna de los hombres escogidos que con su apariencia o imagen externa. Pues la idea detrás de la frase llenos del Espíritu Santo y de sabiduría es que estos hombres debían de tener una definida mentalidad espiritual y también práctica. Esta bien sabemos que puede ser una combinación difícil de encontrar entre el pueblo cristiano de esos días y el día de hoy. También es muy posible que las personas escogieron el número de 7 varones con el objeto de que cada uno de estos pudiera supervisar las necesidades de las viudas uno a uno cada día de la semana. Cabe anotar que la decisión final en este asunto pues la tenían definitivamente los apóstoles, ya que ellos le pidieron a la congregación que nominara a los hombres,
cuando les dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Pero la decisión final de este tema realmente era de los apóstoles. Se nos dice en el pasaje que 7 hombres serían escogidos para servir a las mesas. Esto de servir a las mesas era un servicio sencillo y práctico del que serían responsables estos 7. Aún así, estos escogidos debían ser bien calificados en el sentido espiritual, especialmente por el peligro de la división que buscaba a Satanás en la iglesia en esos días. Así que los hombres necesitaban ser de buen testimonio. En pocas palabras, tenían que ser hombres en los que la familia de la iglesia se sintiera bastante confiada. Versículos 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No podemos decir en este caso que esto fue una buena decisión solo porque le gustó a la gente. Sin embargo, Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo entre la gente, puesto que los apóstoles fueron guiados por el Señor y no por la opinión popular. Pero como podemos ver, todos estaban de acuerdo, como también estaban de acuerdo en cómo el Señor guiaba a los apóstoles. Y también podemos ver que los 7 hombres tenían nombres griegos, indicando así que probablemente eran helenistas, lo que nos muestra que la gente y también los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas ofendidos. Esto al nombrar a estos griegos para cuidar de la distribución diaria de las viudas. Leemos: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En este caso, la gente fue la que nominó a los hombres y los apóstoles los aprobaron imponiéndoles las manos, después de orar, por supuesto, por la dirección y la aprobación de Dios. Vemos aquí que fue muy importante imponerles las manos a estos escogidos, ya que su servicio era mayormente para las necesidades prácticas de las viudas. Esto teniendo en cuenta, claro está, que el servicio práctico en la iglesia es un servicio particularmente espiritual. En este pasaje, la palabra griega que se usa tanto para la distribución como para el ministerio es la misma, ya que la idea detrás de la palabra en ambos lugares es servicio. Servicio ya sea de manera práctica o espiritual. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Considerando todo lo que pudo haber salido mal para los discípulos cuando Satanás intentó atacar por medio de la división, pues también consideremos que todos los involucrados en esta solución merecen mucho crédito finalmente, como lo son los que tenían la queja, que venían a ser los helenistas, que hicieron lo correcto, pues dieron a conocer la necesidad en vez de quejarse y confiaron en la solución de los apóstoles. También los del otro partido, que venían a ser los hebreos, hicieron lo correcto, pues reconocieron que los helenistas tenían una necesidad legítima y confiaron en la solución de los apóstoles. También los 7 varones escogidos, que venían a ser los hebreos, estos hicieron lo correcto, pues aceptaron el llamado al servicio sin presentarse orgullosos por esto. Y finalmente los apóstoles también hicieron lo correcto, pues respondieron a la necesidad de las viudas sin distraerse de su trabajo principal. También dice: y crecía la palabra del Señor. Debido a que esta situación fue manejada con sabiduría y sensibilidad hacia los ofendidos, se dio por terminado un tema potencialmente divisivo en la iglesia y el evangelio continuó avanzando. Y fue así que muchos de los sacerdotes, como dice la palabra, vinieron a la fe en Jesús. También valdría mencionar que estos hombres fueron escogidos para servir a las mesas,
para hacer prácticamente cosas comunes, pero también después se les encontró haciendo cosas poco comunes, como lo fue obrando señales y prodigios entre el pueblo. Lo que podemos ver definitivamente es que la estrategia de Satanás falló, pues el intento de dividir a la iglesia no funcionó, y la segunda estrategia de Satanás también falló, puesto que los apóstoles no fueron distraídos del ministerio que Dios tenía para ellos, cuál era enfocarse en la palabra de Dios y en la oración. Versículo 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dios, como podemos ver, hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero también a través de otros como Esteban, quien era uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas. Específicamente se observa que Dios usó a Esteban porque él estaba lleno de gracia y de poder. Y en este pasaje existe una pequeña disputa sexual entre los exégetas sobre si el texto original de Lucas decía que Esteban estaba lleno de gracia y de poder o lleno de fe y de poder. Pero finalmente el significado de estas dos frases es sustancialmente el mismo, porque vivir en fe es igual que caminar en la gracia de Dios. Leemos disputando con Esteban. Esteban debatía con los judíos de la sinagoga llamada de los libertos. Empoderado por el Espíritu Santo, él mostró mayor sabiduría que sus oponentes, pues estos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Al respecto, no hay indicios de que Esteban en sí mismo fuera más inteligente, mejor educado o un mejor orador que estos judíos. Más bien deberíamos atribuir su ventaja en el debate al espíritu con que hablaba. Versículos 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se oliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Acá los oponentes de Esteban, como también fueron los oponentes del Señor Jesús, vemos que no podían ganar una pelea de forma justa, así que, como siempre, usaron mentiras y estrategias secretas para cambiar la opinión popular de la gente contra Esteban. Normalmente Lucas, el escritor de Hechos, no sabría que los oponentes de Esteban sobornaron a unos para que mintiesen, como dice la palabra. Pero posiblemente Lucas, el médico, lo sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso estaba entre los oponentes, y algunos de estos eran de la región natal de Pablo, me refiero a Cilicia. Así que es probable que Saulo, quien después vino a ser conocido como Pablo el apóstol, pudo haberle contado a Lucas sobre este incidente. Los oponentes de Esteban, como vemos, no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tuvieran la opinión pública de su lado. Esto lo confirmamos al ver previamente que la persecución contra los apóstoles había sido limitada porque la opinión pública estaba con los discípulos, así que estos, como dice la palabra, soliviantaron al pueblo. En estos casos en particular, la opinión pública puede ser fácilmente moldeada. Eso lo vimos cuando las multitudes que alabaron a Jesús pronto clamaron por su crucifixión. Y es que las mismas multitudes que amaron a los apóstoles gritaron contra Esteban. Es por esta razón que nunca debemos permitir que la opinión popular moldee la visión o el enfoque de la iglesia, sino que más bien debemos dejar que la razón descanse en la palabra eterna de Dios. También leemos frases como son: le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Estas mencionadas aquí fueron las acusaciones contra Esteban. Significativamente, muchas de las mismas acusaciones falsas fueron puestas contra Jesús en Mateo capítulo 26, lo que nos lleva a entender que es algo muy bueno para un cristiano ser acusado de las mismas cosas de las que Jesús fue acusado. Las acusaciones contra Esteban fueron esencialmente estas: enseñar que Jesús era mayor que Moisés, cuando dicen palabras blasfemas contra Moisés; enseñar que Jesús era Dios, cuando dicen palabras blasfemas contra Dios; enseñar que Jesús era mayor que el templo, cuando dicen palabras blasfemas contra este lugar santo; enseñar que Jesús fue el cumplimiento de la ley, cuando dicen palabras blasfemas contra la ley; enseñar que Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas, cuando dicen Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Por supuesto que Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, pero su glorificación de Jesús fue definitivamente tergiversada. También Esteban nunca habló palabras blasfemas contra este lugar santo, me refiero al templo, pero Esteban no haría de este templo un ídolo como lo hacían muchos judíos de aquel día, lo que nos deja ver que las palabras de Esteban fueron tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra. Finalmente leemos el versículo 15 que dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba, o más bien se encontraba en prueba ante la corte religiosa más alta que se podía enfrentar en esos días. Era examinado por hombres supuestamente honrados, educados y poderosos, y también había sido acusado falsamente, con lo que parecía haber perdido todo el apoyo público. Y también leemos su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban realmente no tenía ese parecer manso, suave y angelical que vemos en tantas pinturas que representan a este discípulo, ni tampoco era una mirada de severo juicio e ira, sino que su rostro reflejaba la perfecta paz y confianza de alguien que conoce y confía en su Dios, por lo cual podemos estar seguros de que su rostro tenía la misma gloria reflejada que Moisés cuando éste vio a Dios íntimamente en el Sinaí. Amén. Oremos. Amado Jesús y Padre bueno, qué bueno es para nosotros estar aquí en este nuevo día compartiendo tu palabra y siendo refrescados, Señor, por ese bálsamo que son tus enseñanzas que nos trae tu verdadera doctrina. Antes que nada, queremos colocar nuestras peticiones a tus pies, cuales son ser perdonados de nuestros pecados, Señor, y tener el derecho, Señor, y la gracia de elevar alabanzas y adoraciones a tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy comprendemos que hemos sido elegidos como esos diáconos que servían a las viudas, amado Dios, que hemos sido elegidos como esos apóstoles que se encargaban del ministerio de la oración y de la palabra, que hemos sido elegidos para que esas divisiones potenciales que ha dirigido Satanás contra nosotros sean fallidas. Padre, que a través de nosotros has hecho que crezca el número de tus discípulos aquí en la tierra. Y todo, Señor, por tu infinita gracia. Y todo por tu infinito poder. Amado, gracias por habernos escogido para servirte y por hacernos tus verdaderos discípulos. Por hacernos tus misioneros, Señor. Por hacer que el ministerio de la palabra abunde a través de nuestra boca. Gracias, Señor, por hacernos sabios y saber cuándo delegar, amado Dios, algunas funciones que tú nos has entregado. Amado, te adoramos verdaderamente. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque nos has llenado de tu Santo Espíritu
y de tu sabiduría, porque nos has dado una definida mentalidad espiritual y práctica, porque hemos sido escogidos por pura gracia. Señor, nosotros no hemos hecho nada para merecer esto, sino que tú has visto en nosotros varones y varonas llenas de fe y de Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te alabamos porque hemos sentido que tú mismo has colocado tus manos sobre nosotros, amado Dios, y has impartido tu Santo Espíritu para que te sirvamos. Gracias, Señor. Gracias por esas maravillas, señales y prodigios que has presentado a través de nosotros, porque así has hecho que tu palabra crezca, amado Dios, y que todos vengan a tu fe, incluyendo hasta los sacerdotes que se encuentran perdidos en la religión. Padre, tú has hecho que nosotros hagamos cosas poco comunes aquí en la tierra, como es obrar señales y prodigios, pero todo esto para tu gloria. Danos esa fe, Señor, y danos esa gracia y ese poder de los cuales estaba lleno Esteban, amado Dios, eso mismo que lo llevó a él a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu poder, llénanos de tu fe y de tu poder, Señor, porque vivir en fe, Señor, sabemos que es lo mismo que caminar en tu gracia. Alabanzas a tu nombre, Señor, y mucho amor desde nuestro corazón para ti. Amado, que cuando se usen estrategias y mentiras secretas para cambiar la opinión popular de la gente en contra de nosotros, como lo hicieron en contra de Esteban, el discípulo, Señor, y de Jesús, tu glorioso Hijo, amado, que esas mentiras no funcionen, Señor, y que si soportamos tribulación, angustia y persecución por causa de esas mentiras, que todo esto sea para tu gloria. Amado Dios, sabemos que tus enemigos van a soliviantar al pueblo para que vengan en contra nuestro. Pero no, Señor, eso no va a impedir que nosotros sigamos con este gran ministerio. Amado, van a clamar como clamaron por tu crucifixión y por la muerte de Esteban, pero eso no nos va a impedir que sigamos adelante, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias por colocar tus ojos en nosotros, por habernos escogido como a Esteban y como los otros 7 diáconos que servían, Señor, a los apóstoles, pero básicamente te servían a ti. Sabemos muy claramente, Señor, que la glorificación que nosotros hagamos de ti va a ser tergiversada por parte de tus enemigos, y nos van a acusar de que hablamos precisamente contra ti. Pero no, Señor, eso no nos va a amedrentar. Estamos de hecho, Señor, dispuestos a pasar todo el martirio que pasó Esteban, porque el rostro de él nos indica que él estaba lleno de ti, Señor, de tu poder, de tu fuerza y de tu espíritu. Amado, te amamos. Con todo nuestro corazón te queremos decir que todo nuestro amor en este día es para ti, que no hay otro Dios para nosotros fuera de ti, en el que podamos confiar, Señor, adorar, alabar y esperar el perdón de pecados. Sea toda gloria, alabanza y honra a tu nombre, amado Dios. Protégenos, te pedimos, protégenos de los embates del enemigo y de este mundo lleno de tinieblas, porque sabemos bien, Señor, que somos luminares en un sistema lleno de oscuridad y que caminaremos como ovejas en medio de lobos. Señor, pero que finalmente resplandeceremos como resplandecen las estrellas a perpetua eternidad, y que nuestro brillo, que es tu brillo, irá de poco en poco, Señor, apareciendo hasta que el día sea perfecto para nosotros. Precioso Dios, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es poder agradarte con tu palabra, qué bueno es poder alimentarnos de la misma
y así afirmar, Señor, nuestra fe en ti, colocar nuestros cimientos en tu gracia, para estar firmes como verdaderos heraldos, Señor, como verdaderos pregoneros de justicia aquí en este mundo, porque somos tus apóstoles, porque somos tus enviados y embajadores de tu Padre aquí en la tierra. Señor, que tu preciosa sangre nos cubra el día de hoy y nos marque para ser mártires y servidores como tú, Señor Jesús, de tu Padre, lo fuiste aquí en la tierra. Nuestro corazón rebosa de amor, Señor, por ti, y esperamos con mucho anhelo, Señor, y con impaciencia el día que tú nos lleves a tu casa, Señor, que es nuestra casa. El día que nos digas, como le dijiste a Enoc, ven a casa, yo conozco un camino mejor. Señor, que nos digas como le dijiste a Lázaro, el cual recogía migajas a la puerta del rico, ven, Lázaro, ven a casa. Esperamos impacientemente ese día, Señor, que tú nos lleves contigo en tu gloria, Señor, a nuestra casa que es tu casa. Señor, a la nueva Jerusalén. Padre, ven y arrebata nuestro espíritu, Señor. Llévanos, pero mientras te sirvamos, como dijo Pablo aquí, pues déjanos aquí, Señor, ser misioneros. Pero si es tu voluntad llevarnos porque Jehová anhela la muerte de sus santos, hazlo, Señor. De mi parte ya no soporto un día más aquí en la tierra, porque mi amor por ti es muy grande, es inexplicable, inefable, Señor, indecible. Yo quiero estar contigo, Señor, porque te amo y porque tú eres mi verdadero Padre. Amén.